La radio de la Universidad Nacional de Salta y bueno, durante toda esta mañana hemos hablado sobre este inicio de acuerdo que existe entre el gobierno nacional y las universidades y es importante conocer la voz, por allí la opinión que tiene quien conduce los destinos de nuestra universidad, que es el rector de nuestra universidad, Magíster Miguel Nina, con quien ya estamos en contacto telefónico. Magíster, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Daniel Díaz lo saluda. Bienvenido a la radio de la UNSA. Hola Daniel, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Queríamos tener su palabra para conocer un poco la posición de la Universidad Nacional de Salta frente a este acuerdo del que ya se habla a nivel nacional y que permitiría quizás destrabar esta situación que desde hace más de 3 años mantiene en litigio, en disputa el gobierno nacional y las universidades. Bueno, mira, vos sabés que yo formo parte del Comité Ejecutivo del CIN. La semana pasada hemos estado prácticamente de reunión virtuales y en algunos casos presenciales viendo este tema desde que nació la propuesta del gobierno, no solamente esta sino la anterior también, y cuáles eran los requisitos que establecía, ¿no? Esto hasta la semana pasada no estaba destrabado, ya prácticamente fines de la semana pasada se comenzó a destrabar. Uno de los requisitos era que las universidades se retiren de la demanda judicial. Eso quedó fuera y ahí se pudo avanzar prácticamente ya en un acuerdo, digamos, como a cuenta de lo que establece la ley de financiamiento universitario, ¿no? Yo en ese sentido celebro que por un lado se entable el diálogo con el gobierno. Nosotros estábamos parados como sistema universitario sin avanzar para ningún lado. Como bien vos decías, ya venimos hace 3 años con el tema de las marchas, los paros, los reclamos, sin posibilidad de ninguna solución. Y bueno, la ley está promulgada con todos los requisitos, pero no tiene operatividad, o sea, estamos parados. Yo creo que este tema permite, digamos, destrabar la negociación con el gobierno reconoce de alguna manera el reclamo del sistema universitario. Este es un paso, digamos, en ese sentido de recomponer la cuestión salarial. También al dar un aumento del 20% sobre los gastos de funcionamiento, evidentemente también es un reconocimiento del gobierno, ¿no es cierto?, al reclamo que están haciendo las universidades. El tema de la apertura de paritaria, hace 3 años que no tenemos apertura de paritaria, estamos recibiendo el aumento general que se da a todo el sector público, sin que esto surja de los canales naturales donde se discute la política salarial, que son las paritarias. Por otro lado, prevé también una mejora de lo que es becas, ¿no?, que eso todavía tenemos que ver bien cuál es el componente que tiene, y después está poniendo 50.000 millones de pesos para lo que son hospitales públicos, que deben ser 6-7 universidades, y eso se aumenta a lo que está establecido en la ley de presupuesto bajo la línea de la distribución primaria que se hace. Y por otro lado prevé algo que no estaba originalmente en los acuerdos, que es un financiamiento para capacitación docente y no docente. No dice el monto, no dice nada, pero eso seguramente va a surgir de las reuniones de paritaria, cómo se hace operativo esto que ya está en las actas, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, 24,33% que el gobierno va a financiar en estos momentos, yo recién lo repetía en otro medio, nos permite cubrir el desfasaje que hay del 2026 hasta el mes de mayo, nos permite cubrir el desfasaje del 2025 en un 100%, y del desfasaje del 2024 solamente recuperamos un 7%. Nosotros estimamos que el desfasaje del 2024 está rondando los 20-21%, si es así estaría quedando pendiente un 13% más el desfasaje del año 2023, claro, ¿no?, que diciembre. Yo recién decía, el 2023 es un año que tuvo 211% de inflación anual, de la cual una parte es la devaluación que el gobierno ha hecho en el mes de diciembre, ¿no? Entonces, creo que esto abre, por un lado, la posibilidad de seguir negociando. A mí me parece importante porque ya el gobierno reconoce el reclamo, no solamente salarial, sino también presupuestario del sistema. Yo entiendo que este es un paso hacia la recomposición definitiva de los salarios del personal docente y no docente. Recordemos que durante estos 3 años que vos bien los mencionás,
quien ha sostenido el sistema universitario de pie ha sido la docencia universitaria y el personal, ¿no? De no docente también, a pesar de haber tenido una pérdida superior al 45% en su poder adquisitivo de su sueldo, de su salario, ¿no? Y entonces que este es un paso para mí importante en ese sentido, ¿no? Y por otro lado me parece importante porque esto, al haber un acuerdo tripartito, si vos querés, entre lo que es gobierno, entre lo que es universidades y lo que es los frentes gremiales, yo quiero pensar que esto también le va a llevar tranquilidad al estudiante en el sentido de que, bueno, va a poder cursar su trayecto formativo de manera más satisfactoria también, ¿no? Sin paros, pero bueno, esto hay que ver qué sucede en el futuro. Esto simplemente es una opinión mía personal, claro, de cómo veo esto de positivo, porque yo lo que veo es voluntad, y cuando hay voluntad hay caminos para conversar. Veo un compromiso de las tres partes, y vos sabés que el compromiso es la base sobre la cual se construye cualquier cosa. Entonces eso es importante, y bueno, pensamos que va a tener sus beneficios, ¿no es cierto?, haber firmado esto, que si bien no es lo que está en el reclamo judicial total, claro, pero es un paso importante a que se reconozca. Este 21% se va a liquidar sobre los haberes de junio, va a impactar también en el sueldo anual complementario, y bueno, ahora estamos a la espera de que el gobierno haga operativo esto. Seguramente tendrá que remitir los fondos a las universidades para que las universidades puedan liquidar esto. Si lo manda ahora, inmediatamente se van a activar los mecanismos administrativos y laborales para que esto se liquide y el docente pueda tener este impacto, ¿no es cierto?, del acuerdo en sus cajas de ahorros, y si viene a fines de mes, bueno, se liquidará los primeros días de julio, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que esto es una cuestión operativa, ya el acuerdo ya está firmado. Exactamente, yo creo que hay un tema muy importante y vamos a hacer hincapié en esto, rector, porque cuando usted estuvo acá en la radio lo hablamos, ¿verdad? La necesidad de propender a una recomposición. Este acuerdo estima que sea, como usted menciona, en dos tramos, en dos etapas. Uno sería en julio y el otro en octubre, ¿verdad? Es así, el primer tramo es ahora en junio, sobre haberes de mayo, por lo tanto va a impactar en el sueldo anual complementario, y el otro tramo es en octubre sobre los haberes básicos del mes de septiembre. O sea, recordemos que en el sueldo del mes de septiembre ya va a tener incluido el 20%, o sea, es el 3% sobre el haber que está hoy, incluido el 21,33%. Exacto, exactamente. Y lo importante de esto también es mantener la acción judicial, un poco también para tener ese resguardo, ¿verdad?, las universidades, de que efectivamente el gobierno cumpla y que en definitiva se quede firmado, quede sentado cuál es realmente la situación de las universidades y el reclamo que se está formulando. A mí me parece importante en ese sentido, porque el reclamo de fondo, digamos así, el reclamo fundamental sigue en pie, en este momento está en la Corte, y todo lo que hagamos para ir en ese sentido me parece importante, porque bueno, esta es una negociación, ¿no? Venimos 3 años parados sin avanzar, y creo que este es un paso importante en ese sentido. Termino con esto y consultarle también lo que le corresponde a los establecimientos preuniversitarios a partir de la quita del Fondo de Incentivo Docente, el FONID. ¿Hay alguna novedad, algo también para estas organizaciones universitarias que dependen del financiamiento? Mira, esto se discutió en Buenos Aires, estuvo, digamos, en la mesa la discusión del FONIT, pero evidentemente no se arregló en el acuerdo definitivo, que es esto que tenemos a la vista, ¿no? Eso no quiere decir que en las reuniones de paritaria que se abren ahora no se lo ponga en agenda el tema del FONIT y se logre algún acuerdo y pueda tener el financiamiento. Seguro. Y bueno, y ahora habían medidas de fuerza anunciadas para la semana que viene. Habrá que ver también cómo se expiden las gremiales para saber si se mantienen, si está la confianza también, como han manifestado los rectores, y se pueda destrabar de una vez por todas este conflicto. Esperamos. Hay que esperar ahora, sí, a ver qué pasa. Esto que estamos hablando de lo que esperamos.
todos pensamos en que esto es un comienzo de diálogo y de discusión para avanzar en un proceso de mejora salarial definitivo, en la recomposición de los presupuestos universitarios, que no solamente estén destinados a gastos de funcionamiento, sino que permitan hacer inversiones edilicias o algún tipo de obra pública, o viste que eso está parado. Sí. Este 20% no permite tampoco avanzar en esas cuestiones que son necesidades reales y costosas para las universidades. Tal cual, sin duda. Rector, le agradecemos su tiempo, me parece importante tener su palabra hoy para que la comunidad universitaria sepa desde la radio de la universidad cuál es la situación y detallar de qué modo va a impactar esto en el reclamo que se viene haciendo. Muchas gracias. Bien, gracias a vos. Hasta luego, que tenga buen día. Recién en contacto telefónico con el rector de la Universidad Nacional de Salta, el magíster Miguel Nina, hablando sobre este acuerdo que hay entre las universidades y el gobierno nacional. La propuesta, como ustedes escucharon, en discusión incluyó el aumento salarial del 24.33% en 2 tramos, un ajuste del 21.33% que se va a cobrar en julio y el otro 3% en octubre. Esta recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12.33 al 2025 y el resto, de algún modo, busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios. La hora 10:40.